El último coro que cantamos decía: tú eres mi todo. A ver estas hojitas. Sí, decía el coro así, ¿no? Tú eres mi todo, ¿y yo qué? ¿Y si es verdad eso? ¿Sí Dios es mi todo? A ver, no, ya nos escuché. ¿Cómo la estamos pasando, hermanos? ¿Cómo le fue en la semana? La familia bien, el negocio bien, todo tranquilo. Porque estamos en la serie de las tormentas. Bájale poquito, Sergio. Estamos en la serie de las tormentas. Y mire, solo hay tres tipos de personas: los que van saliendo de una tormenta, los que están en medio de una tormenta y los que van a pasar por una tormenta. ¿De cuáles somos? ¿Los que vamos saliendo de la tormenta? ¿Los que vamos a entrar a una tormenta? ¿O los que estamos en la tormenta? ¿Y cómo responde en la tormenta? ¿Mantiene la fe en la tormenta? ¿Mantiene el gozo en la tormenta? ¿Mantiene la esperanza en la tormenta? Porque a veces cuando todo está bien, soy uno. Dios, gracias porque me tienes muy bendecido. Gracias porque veo tu favor. Pero cuando estoy en la tormenta, soy otro. Caigo en desesperación, caigo en pánico. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué a mí? Es fácil ver el favor de Dios cuando todo está bien, pero cuando todo está mal. Mire, vamos a ver la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14 y vamos a verlo desde el punto de vista: ¿qué hago cuando estoy en la tormenta? ¿Cómo me comporto cuando estoy en la tormenta? Éxodo capítulo 14, versos del 10 al 19. ¿Sí? Éxodo 14, versos del 10 al 19. Y quiero que lo vea desde el punto de vista de que no está solo en la tormenta. Mire, el pueblo de Israel aquí en este pasaje va a encontrar muchos problemas, muchas dificultades, pero allí en esas dificultades no es difícil ver el favor de Dios en la tormenta. No es difícil. Nada más que a veces no veo el favor de Dios en la tormenta. Póngase de pie y vamos a ver el favor de Dios en la tormenta. Mire, quiero que vea cómo Dios estaba llevando al pueblo de Israel lleno de favor en medio de la tormenta. Dice el verso 10 hasta el 19. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros
Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo La columna de nube que iba delante de ellos. se apartó y se puso a sus espadas. Verso 20 todos. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces puede ver el favor de Dios en la tormenta, en la tempestad. Dice el último verso que leímos, que nunca se pudieron acercar los egipcios al pueblo de Israel. Mire, ellos venían en caballería, ellos venían en carros. El pueblo de Israel no. Ellos eran esclavos, no tenían nada, no tenían caballos, no tenían nada, no podían huir, no podían escapar. Pero se los puede imaginar toda esa noche ahí a todo galope. Oye, ¿si por qué no avanzamos? Oye, ¿si por qué no los alcanzamos? Oye, ¿si por qué seguimos en el mismo lugar? Ese era el favor de Dios, deteniendo a los enemigos del pueblo de Israel. Y así es Dios. Dios detiene nuestras enfermedades, Dios detiene nuestras crisis. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel en medio de la tormenta? ¿Qué hicieron? Porque Dios les mostraba favor y favor y favor y favor. Pero ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacemos nosotros cuando estoy en la tormenta? Porque aún en la tormenta tengo el favor de Dios, aún en la tormenta tengo el cuidado de Dios. Pero ¿qué hago en la tormenta? ¿Sabe que ellos en la tormenta no pudieron agradecerle a Dios? No pudieron alabarle a Dios tan grande salvación, tan grande manifestación del poder de Dios. Miren, no fue hasta que llegaron al otro lado que entonces sí alabaron a Dios. Vea lo que dice el capítulo 15. Porque ya están del otro lado del mar, ya cruzaron el mar en seco. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, diciendo: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo. ¿Y qué? Y yo pregunto, ¿por qué no lo hicieron cuando iban cruzando el mar en seco? Ahí tenían los muros. ¿Por qué no alabaron a Dios ahí cuando iban caminando en seco? ¿Y por qué no alabamos a Dios en medio de la tempestad? Casi siempre queremos alabar a Dios cuando estamos del otro lado de la tempestad, cuando ya pasaron los problemas. Padre, Dios, gracias te damos, Dios, porque estamos aquí, Dios. Sana nuestra mente, sana nuestro corazón, Dios. Y Padre, que podamos tener una actitud correcta delante de ti, Dios. Aún en la tormenta, Dios. Aún en la dificultad, Dios. Que nuestra fe no falte, que nuestra esperanza no falte, Padre. Que no entremos en pánico, en desesperación, sino que tenemos la honra y la gloria a ti. Porque aún en la tormenta, Dios, tenemos tu favor, Dios. Enséñanos, Dios, tu palabra, tu camino el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. ¿Qué hace en la tormenta? ¿O qué hacemos en la tormenta? Es algo complicado. Cuando vemos que alguien más está pasando en una tormenta, ¿qué le decimos? Échele ganas, Dios está con usted. Sí, porque no se trata de mi tormenta. Y a veces decimos: no es para tanto, hombre. Pero cuando se trata de mis problemas, cuando se trata de mis hijos, cuando se trata de mi negocio, mire, nos desmoronamos. Nos desmoronamos, nos caemos. En un puerto se encontraban 6 grandes barcos ahí amarrados al muelle. Pero de pronto, mire, se desató una gran tempestad con toda su furia.
Y los capitanes de estos barcos, había 6 barcos, pero 5 capitanes salieron a sus barcos, echaron el ancla, aseguraron sus barcos al muelle, los amarraron de la mejor manera posible, les pusieron cadenas. Pero uno de estos capitanes salió, se subió a su barco y se metió mar adentro. Él enfrentó la tempestad. Y después de varios días, cuando la tempestad se había calmado, el capitán regresó contento, feliz, sonriendo, victorioso, a salvo. Pero cuando llegó al muelle, los otros 5 barcos estaban destrozados por la tormenta. Mire, como los barcos que fueron destruidos allí en el muelle, muchas veces pensamos que el favor de Dios está fuera de la tormenta. Dios, yo no quiero pasar por la tormenta. Dios, yo tengo tu favor aquí fuera de la tormenta. Pero muchas veces el favor de Dios está dentro de la tormenta. Pero muchas veces quiero una vida fácil, una vida tranquila, una vida sin problemas, una vida donde voy avanzando, una vida allí en el muelle. Dios, gracias porque no tengo contratiempos, estoy avanzando. El informe médico le dio la vuelta. Y es fácil reconocer el favor de Dios cuando todo está bien. Es fácil reconocer el favor de Dios cuando estoy progresando. Dios, gracias porque me tienes muy bendecido. Dios, gracias porque yo sé que me tienes en la palma de tus manos. Dios, gracias por tanta tranquilidad. Dios, gracias porque sé que estás conmigo. Y reconocemos que ese es el favor de Dios. Pero cuando estamos en la tormenta, no reconocemos el favor de Dios. No parece que tengo el favor de Dios. Pensamos, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Dios, ¿por qué tengo todos estos obstáculos? Dios, ¿por qué mi familiar no lo logró? Dios, ¿cómo puedo salir adelante? Hay momentos en que las cosas no nos salen bien. Hay momentos en que voy a enfrentarme al fracaso. Y a veces decimos, Dios, ¿por qué sigo llevando este tratamiento médico? Dios, ¿por qué todavía estoy luchando con esta enfermedad? Dios, ¿por qué todavía tengo deudas? Dios, no puedo salir adelante. Dios, ¿cómo voy a superar esta soledad? Dios, ¿cómo voy a superar esta pérdida? Mire, es fácil desanimarse, pero como el capitán tenemos el favor de Dios también en la tormenta. Aunque no parezca que tenemos el favor de Dios, pero ahí el favor de Dios nunca va a faltar en la tormenta. Mire, la escritura dice: mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. El favor de Dios no viene y se va. El favor de Dios lo tengo toda mi vida. Mire, el favor de Dios siempre va a estar allí, aún en los momentos difíciles. El favor de Dios es un escudo, nos rodea. El favor de Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Y aquí está una clave. El favor de Dios no viene y se va. El favor de Dios es permanente en mi vida. El pasaje bíblico que leímos trata de cómo el pueblo de Israel tenía favor de Dios en la tormenta. Mire, mucho favor de Dios. Ellos venían escapando de Egipto y Faraón viene a perseguirlos.
Pero sabe que el favor de Dios estaba allí en la columna de fuego, en la nube de su presencia. En la columna de fuego se puso delante de ellos, la nube de la presencia de Dios se puso atrás de ellos, y toda esa noche dice la escritura que no los pudieron alcanzar. Y también mire, cuando llegaron al mar, ellos llegaron a un callejón sin salida y ellos estaban miedosos, y Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que el mar, dice, y tú divide en las aguas, parte el mar. Mire, y ellos atravesaron el mar rojo en seco. Ellos caminaron entre muros de aguas. ¿Sabe que ese era el favor de Dios, evitando que los muros cayeran, evitando que se hundieran? Era el favor de Dios lo que detenía los muros. Era el favor de Dios el que los llevaba en seco. ¿Se ha preguntado por qué aún seguimos con vida? ¿Se ha preguntado por qué esa enfermedad no nos ha terminado? ¿Se ha preguntado por qué salimos con vida de ese accidente? ¿Se ha preguntado por qué no hemos caído en un ataque de nervios? Porque es el favor de Dios en la tormenta. Es el favor de Dios lo que está deteniendo la enfermedad. Es el favor de Dios lo que está deteniendo la adicción. Es el favor de Dios el que está deteniendo los problemas. El favor de Dios es lo que impide que esa enfermedad se lleve nuestra vida. Es el favor de Dios lo que impide que esos desafíos nos derroten. Hoy vamos a ver el favor de Dios en la tormenta. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el favor de Dios en la tormenta? ¿Dónde estaríamos si no tuviéramos el favor de Dios en la tormenta? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el favor de Dios en nuestras crisis, en nuestras enfermedades, en nuestros problemas? ¿Dónde estaríamos? Pero a veces pensamos, creemos que el favor de Dios está fuera de la tormenta. Sí, el favor de Dios sí está fuera de la tormenta, pero también está dentro de la tormenta, porque Dios sigue siendo Dios fuera de la tormenta y dentro de la tormenta. Dios está conmigo fuera de la tormenta y también está conmigo dentro de la tormenta. Puedo ver la bendición de Dios fuera de la tormenta, pero también dentro de la tormenta. En primer lugar, en la tormenta tiene el favor de Dios. Mantenga la esperanza. No se ponga fatalista. Mantenga la esperanza. No se ponga fatalista. Mire, nuestra actitud debería ser: Dios, gracias porque tengo tu favor en este problema. Dios, gracias porque tengo tu favor en las buenas y en las malas. Dios, gracias porque tú no cambias. Tú eres inmutable. No hay ninguna sombra de variación en ti. Dios, tú eres Dios afuera de la tormenta y eres Dios dentro de la tormenta. Si no tiene esperanza, su vida se romperá. Si no tiene esperanza, se va a tambalear por la vida. Leí de una señorita que tenía una familia agradable, un bello hogar. Era una adolescente de 17 años, muy atractiva. Tenía toda la vida por delante, todo por qué vivir. Pero a los 17 años tomó una pistola, se la puso en la cabeza y se disparó. Murió instantáneamente, como el apagar de una vela. Su rostro quedó tan destrozado por la bala expansiva que ni siquiera se pudo abrir el ataúd. Mire, así hay gente. No puede ver el favor de Dios en la tormenta y perdemos la esperanza.
Nos ponemos pesimistas. No podemos ver la vida, no podemos ver un futuro glorioso, no podemos ver una salida, no podemos ver una luz en el camino, no podemos ver a Dios en nuestra vida, no puedo ver el favor de Dios en mi vida. Mire, aquí está la clave. En la tormenta, mantenga la esperanza. Mantenga la fe. Mire lo que dice el verso 14. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Pura negatividad, puro negativismo, puro pesimismo. Mire, el pueblo de Israel estaba viendo el favor de Dios en toda su vida, en toda su existencia. Favor tras favor tras favor de Dios. Mire, cuando estaban en Egipto, Dios envió las 10 plagas, devastaron a todo Egipto. Al pueblo de Israel no lo tocaron esas plagas. El pueblo egipcio estaba en esas tinieblas. El pueblo de Israel tenía luz en sus casas. Y cuando el ángel de la muerte, porque dice la escritura que llegó el ángel de la muerte, tocó a los primogénitos, los egipcios, dice que murieron todos los primogénitos, dice que hubo un gran llanto en todo Israel, pero en Israel no hubo ninguna mortandad. El ángel de la muerte no los tocó. Y cuando los egipcios los fueron a perseguir, allí estaba la columna de fuego, allí estaba la nube atrás de ellos, impidiendo que ellos se acercaran. Mire, vieron todos estos favores. Era muy fácil ver el favor de Dios en la tempestad, pero ellos no lo vieron, perdieron la esperanza, se pusieron pesimistas. Ellos dijeron: Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Moisés, vamos a morir. Moisés, que no había sepulcros allá en Egipto. Cuando no vemos el favor de Dios, perdemos la esperanza, perdemos la fe, nos ponemos pesimistas. Es fácil enfocarse en todo lo negativo que pudiera suceder. Dios, ¿y qué pasa si no me sano? Dios, ¿y qué pasa si no me caso? Dios, ¿y qué pasa si no supero este problema? Dios, ¿y qué pasa si me muero? En lugar de sentirse frustrado por el problema, preocupado por su salud, molesto por la mala racha, cámbielo. Dios, gracias, porque aún en la tormenta tengo tu favor. Dios, gracias, porque aún en esta enfermedad tengo tu misericordia. Dios, gracias, porque aún en esta crisis veo tu mano poderosa. Como el pueblo de Israel, Dios le ha dado mucho favor en la tormenta. Deberíamos de estar llenos de fe, llenos de esperanza. Sí, tengo este problema, pero Dios está conmigo. Sí, tengo esta dificultad, pero Dios es mi proveedor. Sí, estoy pasando una crisis, pero Dios está conmigo. Lo he visto hacer grandes cosas en el pasado y las va también a hacer el día de hoy en mi vida, porque así es Dios. Tengo el favor de Dios en las buenas y tengo el favor de Dios en las malas. Por eso tengo esperanza. En segundo lugar, en la tormenta, no entre en pánico. Quédese en paz. Tiene el favor de Dios.
en la tormenta. Mire, cuando mis hijos eran pequeños, los tres, yo los agarraba y los aventaba arriba y los volvía a cachar. Y ellos corrían y me decían: pa, álzame otra vez. Y ahí venían y los volvía a cachar. ¿Y sabe que así es Dios? A Él le gusta llevarnos en sus brazos. A Él le gusta tomarnos en las dificultades y cargar con nuestros problemas, cargar con nuestras dificultades. Él nos lleva en los brazos en esa enfermedad. Él me lleva en los brazos en esos vientos de la tempestad. ¿Cómo es que podemos pasar la tormenta? Porque Dios me lleva en sus brazos. Porque Dios me está cargando. Por eso es que le digo: quédese en paz. No entre en pánico. Hace tiempo, pastoreando en otra iglesia, allí había una familia muy fiel, muy consagrada, de mucha fe. Los miraba uno y son una fortaleza. Pero un día tuvieron un accidente. El taxi chocó. Los llevaron al hospital. Cuando me avisaron, yo dije: pues están bien. Son una familia de fe. Pero cuando llegué al hospital, mire, los desconocí. Estaban abatidos, agobiados, frustrados, derrotados. Me sorprendió. Le dije: vénganse, vamos a orar. Mire, ni siquiera quisieron orar. Cuando estamos en la tormenta, no parece que tenemos favor de Dios. Es fácil caer en desesperación y decir: Dios, sácame de esta tormenta. Dios, y ya no aguanto más. Dios, ¿cuánto tiempo me vas a tener aquí? Y mire, a veces Dios no lo va a sacar de la tormenta, pero le va a dar su favor en la tormenta. Le va a dar su bendición en la tormenta. Le va a dar su protección en la tormenta. Mire lo que dice el verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Era un gran milagro. Tenían el favor de Dios. La nube y la columna de fuego evitaron que los alcanzaran. Llegan al callejón sin salida. Las aguas se parten. Ellos tienen a un lado los muros de agua, por este otro lado los muros de agua, atrás de ellos a los egipcios. Pero sabe que era el favor de Dios lo que sostenía los muros de agua. Era el favor de Dios el que los llevaba en seco. Era el favor de Dios el que evitaba que ellos se hundieran. Pero sabe que ellos iban con miedo, caminando en seco. Sabe que ellos entraron en pánico cuando vieron los muros en seco. Mire, eso fue algo muy ruidoso. El viento soplaba con toda su furia. ¿Cuánta tempestad, cuánto viento se necesita para abrir los mares? Y dice en la escritura que los vientos estuvieron ahí toda esa noche. Entonces ellos iban cruzando, pero en medio de esa tempestad tenían el favor de Dios. Pero sabe que ellos no iban en paz. Ellos decían: Dios, ¿y qué pasa si los muros se caen? Dios, ¿y qué pasa si no cruzamos el tiempo? Dios, ¿y qué pasa si los egipcios nos alcanzan? Ellos tenían el favor de Dios. Podían alabar a Dios en ese mar que iban cruzando en seco.
Pero no lo alabaron, no le dieron gracias a Dios, sino hasta que estuvieron del otro lado. Cuando mira a su alrededor, puede ser aterrador. Puede ver muros de agua, muros de enfermedad, muros de crisis, muros de problemas, muros de dificultad. Y es fácil decir, Dios, ¿dónde estás, Dios? Dios, ¿cuándo vas a parar la enfermedad, Dios? Dios, ¿por qué tengo que pasar por estos problemas? Es fácil creer que tenemos favor de Dios cuando nos suceden cosas buenas. Y es fácil alabar a Dios cuando ya pasé la tormenta. Pero sabe que Dios quiere nuestra adoración allí en medio de la tormenta. Tenemos favor cuando estamos entre paredes de aguas. Tenemos favor de Dios cuando estoy tomando el tratamiento. Todo este tiempo Dios nos ha estado sosteniendo, no permitiéndonos que nos hundamos. Mire, Dios nos ha estado cargando todo este tiempo. Ha cargado con nuestras dificultades, ha cargado con nuestros problemas, ha cargado con nuestras carencias, ha cargado con nuestras luchas, ha cargado con nuestras pérdidas. Y puedo ir en seco en medio de la tormenta. Había un hombre que tuvo un sueño, y él soñó que iba caminando por la playa junto al Señor Jesucristo, y dos pares de huellas se iban marcando en la arena. Unas eran las de este hombre y las otras eran las del Señor. Y mientras ellos iban caminando por la playa, en el cielo se iban proyectando escenas de su vida. Y cuando pasó la última escena de su vida en el cielo, el hombre volvió hacia atrás a la arena, y hubo momentos en que solo aparecía un par de huellas. Y el hombre le dice al Señor: Señor, ¿por qué en los momentos más difíciles, cuando más te necesitaba, Dios, por qué me dejaste solo? ¿Por qué aparecen solo mis huellas? El Señor le dijo: Hijo, yo nunca te he fallado. He estado contigo también en tus momentos más difíciles. Y cuando atravesabas los peores momentos de tu vida, yo te llevaba en mis brazos. Por eso solo has visto un par de huellas que eran las mías. Como el hombre, a veces no vemos el favor de Dios. Creemos que estoy haciendo la vida. Creemos que en los peores momentos de mi vida voy solo. Creemos que Dios me ha abandonado. Es fácil desanimarse, pensar: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando todo esto? Mire, puede que no reconozca el favor de Dios, pero el favor de Dios ahí ha estado todo ese tiempo. Él nos ha estado llevando en sus brazos. Por eso es que la enfermedad no nos ha derrotado, los problemas no nos han derrotado. Número 1, no pierda la esperanza. Siempre espere lo mejor de Dios. Y número 2, no entre en pánico. No se dé por derrotado. Tiene el favor de Dios. Y por último, mire, el favor distintivo que Dios puso en su vida lo llevará a salvo. El favor distintivo que Dios puso en su vida nos llevará a salvo. ¿Sabe qué es el favor distintivo? Dios no nos trata igual a los de allá afuera. Tenemos un favor especial.
Tenemos un favor que nos hace diferente. Tenemos el favor de Dios que nos llevará a salvo. Mire, otros pueden caer en la enfermedad, otros pueden caer en las crisis, otros pueden darse por vencidos, pero sabe que tenemos el favor de Dios que hace que vayamos a salvo, que hace que superemos las crisis, los problemas, las dificultades. Dios no nos trata igual. Mire lo que dice el verso 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. El pueblo de Israel pasó en seco. Los egipcios dijeron: vamos por ellos. Y pasaron en seco, pero llegaron hasta la mitad. Y dice la escritura que ahí Dios trastornó el ejército de los egipcios, les quitó las ruedas a sus carros. Y cuando ellos volvían, Dios le dijo a Moisés: Moisés, vuelve el mar. Las olas volvieron, los aplastaron. Tenemos favor distintivo. Dios nos va a tratar diferentes. El favor de Dios, mire, nos va a llevar a salvo. No importa la dificultad, no importa el problema. Termino con esta historia. Había una jovencita cristiana que fue a visitar a unos amigos, pero se le hizo de noche. Y al regresar tenía que pasar por un callejón oscuro. Al final había un poste con un foco, una luz encendida. Y ahí estaba parado un hombre con malas intenciones. Y la jovencita oraba y decía: Dios, ayúdame a pasar. Detén a este hombre, que no me haga nada. Y ella pasó frente a ese hombre. Él se quedó paralizado. Al día siguiente, la muchacha prendió la televisión, vio las noticias, y en ese mismo callejón, a esa misma hora, una señorita había sido abusada sexualmente y asesinada. La policía estaba buscando una pista para atrapar al sospechoso. La señorita cristiana se presentó a la policía y dijo: quiero contarles mi testimonio. Yo ayer a esa misma hora pasé por ese callejón y miré a esa persona y pude pasar, y la policía dijo: ¿lo puedes reconocer? Y ella dijo: sí, sí puedo reconocerlo. Atraparon al sospechoso. La jovencita lo reconoció y dijo: él es. La policía le dijo: gracias por ayudarnos a atrapar a esta persona. Y la señorita dijo: mire, solo pregúntele, ¿por qué a mí no me hizo nada? Le preguntaron y él dijo: porque ella no venía sola, venían dos hombres muy fuertes al lado de ella. Así es Dios. Nunca te va a dejar solo en tus tormentas, en tus problemas. Él pasará contigo. Padre, Señor, gracias, porque no estamos solos. Y Padre, queremos pedirte que nos fortalezcas en la lucha, en la prueba, en la dificultad, Dios. Padre, hay alguien aquí, Dios, que está atravesando una tormenta. Pedimos, Padre Celestial, que tú lo sostengas en tus brazos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.